Universidad Autónoma Indígena de México. Toda la gente, todos los pueblos. Hola, buenas tardes, compañeras, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, sí lo escuchamos. Bien. Pues vamos a esperar un par de minutos para comenzar la sesión en lo que se conectan. Parece que son más compañeras, ¿no? Mismo en la plataforma. Mientras tanto, quisiera irles comentando. Está en la plataforma abierta a la asistencia para que la puedan ir marcando. Entonces, entran a la plataforma y en la primera parte, donde está este apartado de la presentación del curso, está el icono de asistencia para que la marquen. Y si no, si de casualidad pues no se puede o hay limitaciones con la plataforma, pues yo les puedo tomar la asistencia posteriormente. Sí está en la plataforma, maestro, sí viene sesión y luego dice enviar asistencia. Era eso, ¿verdad? Sí, muy bien. Y a ver si pueden ya enviar su asistencia para que vaya contando. Digamos, la asistencia puede tener un peso pequeño, pero siempre es importante estas sesiones y la participación, ¿no? Entonces, pues de una de otra forma la asistencia es una forma de participar. Y bueno, pues ya estamos sobre la hora. Quisiera, por un lado, quisiera presentarme y quisiera también que se presentaran brevemente, ya que, bueno, ustedes llevan varios cursos juntas. Sin embargo, yo no las conozco bien, no las ubico. Y pues me gustaría así saber un poco de ustedes, ¿no? Y de qué es lo que, van esperando de este curso, ¿no? En fin, mi nombre es León Felipe Arellano Luna. Yo soy una persona que pues tengo muchos intereses distintos, ¿no? Muchos intereses diferentes. En términos, digamos, académicos, en términos profesionales, yo soy psicólogo, formado por digamos, todos mis estudios los he hecho en la Universidad Autónoma de Puebla, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Soy psicólogo por la Universidad Autónoma de Puebla. Soy maestro, estudié la maestría en Desarrollo Económico y Cooperación Internacional. Allá se está uniendo la compañera Dalila, bueno, me sigo presentando. Soy maestro en Desarrollo Económico y Cooperación Internacional. Y estudié mi doctorado en ¿cómo se dice? Economía política del desarrollo. ¿Sí? Sobre todo a mí me interesan y he trabajado las temáticas de desarrollo rural, ¿no? Los estudios rurales son, digamos, la parte que me interesa, pero pues
una parte también en la que estoy involucrado mucho es en la cuestión de la comunidad, ¿no? De los aspectos comunitarios, del desarrollo comunitario. Ahorita justo estoy terminando de dar una materia a sus compañeras de la siguiente generación, de la anterior generación, que es proyecto comunitario, y justo pues esta sesión, ¿no? Mis intereses son diversos, como les decía, me interesan mucho. Por ejemplo, me gusta mucho hacer ejercicio, me interesan las artes marciales, pero dentro de mis intereses más particulares tiene que ver con esto, ¿no? La, la comunidad y el desarrollo comunitario. Actualmente formo parte de un colectivo que se llama Soguame Tlatzonquime, y es un colectivo donde hay mujeres que se dedican a la producción de artesanías textiles. Bueno, ya está Jenny agregándose. Me termino de presentar. Me interesa estoy en un colectivo que se llama Soguame Tlatzonquime, que son mujeres, quiere decir mujeres bordadoras en náhuatl, y son mujeres que se dedican a la producción de productos textiles, valga la redundancia, artesanías textiles, bordados de varios tipos, y es algo que junto con las compañías que estamos ahí, pues nos estamos dedicando, ¿no? No sé si quisieran presentarse brevemente, decir algunos de sus intereses, y podemos comenzar un poco ya con la parte formal, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Quién quiere participar? Hola, maestro, buenas tardes. Yo soy Yariela Loza, soy de Guadalajara, Jalisco, bueno, un lugar cercano a Guadalajara. Soy abogada, tengo una maestría en Derecho y soy profesora de la Universidad de Guadalajara, y pues ahora preparándome en este sentido de la psicología con tantas aristas y tantas ramas, y fue también meramente por unas cuestiones personales que me encaminé a esta situación de esta carrera, y pues el punto de esto es aprender y seguir dotándonos de conocimientos para el ejercicio profesional. Muy bien, Yariela. ¿Alguien más que desea presentarse así brevemente? Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Zaira Elena Loya Colorado. Soy de un municipio dentro del estado de Chihuahua. Soy licenciada en Administración Pública y Ciencias Políticas. Actualmente trabajo como secretaria en la presidencia municipal de aquí, en el Departamento de Atención Ciudadana, y pues eso me ha permitido estar un poco más cerca de la población y conocer más sus necesidades. Muy bien, Zaira, mucho gusto. Qué importante es estar cerca de eso, justo de los intereses de la gente, y eso, seguir, como decía Yariela, aprendiendo. ¿Quién más se quiere presentar, compañeras, por favor? Yo, maestro. Bueno, mi nombre es Dalila Lizárraga, soy originaria de Mazatlán, abogada de formación, también como algunas de mis compañeras. Actualmente trabajo en una escuela en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Bueno, el interés de estudiar es por cuestiones meramente laborales, ¿no? De inicio. Actualmente también participo en un proyecto, en un centro de servicios a la comunidad, en una comunidad no rural precisamente, pero sí en la periferia de Mazatlán. Y estamos por iniciar un proyecto de brigadas comunitarias en cinturones de pobreza. Entonces, creo que esta materia viene muy, muy ad hoc con los proyectos que estamos iniciando. Ayudarnos en esa parte. De hecho, la primera función de la brigada es el diagnóstico, ¿no? El cual vamos a implementar en cuanto pase esta situación. Entonces, un gusto, y espero que sea muy funcional la información de aquí. Muchas gracias, Dalila. Sí, justo vamos a ahondar un poco más en esa temática, y sí, en cualquier momento las dudas siempre son importantes, ¿no? No duden en, valga la redundancia, expresar sus preguntas, ¿no? Sus cuestionamientos. ¿Quién seguiría? Compañeras Jenny, Lulu, Edna. Yo, maestro, mi nombre es Jenny Delgado, soy de Los Mochis, Sinaloa.
Actualmente soy ama de casa, no había tenido la oportunidad de retomar mis estudios hasta ahora con estas herramientas y de manera virtual, pues se me facilitó, se me dio la oportunidad y pues aquí estamos esperando obtener el máximo conocimiento de todos los maestros con los que hemos coincidido. Muchas gracias, Jenny. ¿Quién se iría, compañeras? Edna. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo soy del Fuerte, Sinaloa. Actualmente vivo en Tlaxcala y estoy estudiando para aprender a hacer pan. Y soy licenciada en Derecho. Qué bien, Edna. Muchas gracias por compartir. Y qué bueno que haya intereses muy diversos. Eso yo creo que enriquece muchísimo, muchísimo el abordaje de la teoría, ¿no? Que es a lo que venimos supuestamente. Lulú, no sé si tiene posibilidades de presentarse o aún va en camino para no distraerla. ¿Sí se escucha? Profe, yo creo que a Lulú no le funciona muy bien el internet. Ya Bueno, ve que va de entonces, camino. correcto, entonces vamos a seguir y esperamos a que se incorpore cuando llegue a casa. Bueno, tenemos unas sesiones programadas para el 18, es decir, el día de hoy, el 25 y el 25 de junio y el 2 de julio serían las 3 sesiones. La evaluación va en torno a lo que va a aparecer o ya aparece en la plataforma, ¿no? En términos generales van a ser los trabajos teóricos o narrativas, ¿no? Que ahí aparecen. Las narrativas consisten no en un reporte de lectura, no en un ensayo, no en una síntesis ni en un resumen, sino más bien lo que se pide en la narrativa es que ustedes vayan escribiendo o redactando lo que les hace sentir la lectura, cómo se identifican, se sienten identificadas con algunas ideas o no, qué opinión tienen sobre el autor o la autora, ¿no? Es decir, un poco más la cuestión de la experiencia, ¿no? Y por otra parte, la otra cuestión que se va a evaluar tiene que ver con los trabajos prácticos que van a ser prácticamente las actividades de cierre de cada unidad. En estas actividades lo que vamos a hacer es ir haciendo un conjunto de ejercicios que nos van a llevar a la elaboración o planeación de un diagnóstico. Al final del curso, el producto va a ser la planeación de un diagnóstico. Para eso las actividades finales son partecitas de esa planeación, ¿no? Entonces, en términos generales, esa es la evaluación. Eso es lo que va a contar para la evaluación. También les voy a pedir que aquí vayamos participando generalmente en cuando tengamos estas sesiones, les pido su participación. En términos de la presentación, les voy a transmitir unas diapositivas y en las diapositivas, pues ahí les voy a ir pidiendo que participen, ¿no? No sé si tienen alguna duda respecto a esto. No, nada, de eso no, maestro, pero si se escucha muy así bajito su audio, no sé a los demás cómo lo escuchan, pero... ¿Me escucho bajito? Un poquito, ajá. A ver si me acerco. Sí, profe. Me acerco por acá, ¿me escuchan bien? Sí, ya está mejor. ¿Sí? Gracias. De acuerdo. Bueno, ya se va uniendo otra compañera más, Iracema. Iracema. Muy bien, Iracema, bienvenida. Entonces, vamos a comenzar con la presentación para que no nos gane el tiempo. Les reitero, si tienen posibilidad de entrar a la plataforma, entren a la plataforma para pasar asistencia y en la plataforma, en la primera parte, viene el icono de asistencias.
Si no lo pueden hacer, bueno, ahorita estoy anotando sus nombres y al final yo lo haré manualmente, ¿no? Si hay algún problema. Vamos a comenzar con la temática. El día de hoy vamos a hablar sobre el concepto de diagnóstico y su utilidad. Voy a compartir una presentación que preparé justo para esta sesión. Y pues bueno, la idea es ir hablando, ir teniendo un esquema de lo que puede ser el diagnóstico, ir ideando, ir teniendo en la mente algunas ideas, algunas nociones sobre lo que es un diagnóstico y para qué sirve, ¿no? En términos generales, en torno a lo comunitario. Entonces, los contenidos de esta sesión, ¿cuáles son? Bueno, en primer lugar vamos a conocer o tener una idea de cuáles son los conceptos que podemos encontrar en torno a la comunidad y al diagnóstico, ¿no? Estas dos cuestiones se encuentran en el nombre de la materia, diagnóstico comunitario. En segundo lugar, vamos a identificar la importancia del diagnóstico, ¿no? En términos de lo comunitario. En tercer lugar, pues, definir cuál es la naturaleza del diagnóstico. Siguiendo por las formas de diagnóstico, ahí, bueno, yo del material bibliográfico que van a revisar, pues, sinteticé cuatro formas de diagnóstico o cuatro momentos que podemos hablar del diagnóstico. Y en quinto lugar, pues, conocer los elementos para elaborar un diagnóstico, ¿no? Entonces, acá, ¿para qué nos serviría, qué es un diagnóstico en términos generales? ¿Ustedes qué piensan? ¿Quién me puede decir qué es un diagnóstico? Pues es como, bueno, con un ejemplo, como cuando vamos con el médico y traemos problemas en la garganta. Entonces, antes de cualquier situación, pues el médico va a preguntar por qué, dónde te duele, luego va a revisar y a raíz de esto él va a dar como una opinión informada acerca de lo que está pasando y ya en base a ese diagnóstico, valga la redundancia, o a ese resultado o a esa exploración, entonces pues va a dar el medicamento. Correcto. También aparece la palabra exploración. Muchas gracias, Yariela. Exploración. Muy bien. ¿Alguien más querría dar algunas ideas más de diagnóstico? ¿Qué es un diagnóstico para mí? Yo, profe. Dígame. Pues el diagnóstico podría ser como una forma de investigar o una forma de conocer los problemas. En este caso, como mencionaba Yariel, por la capacidad de una persona. Correcto. Muchas gracias, Aida. Ahora, ¿para qué nos sirve un diagnóstico? ¿Para qué utilizamos un diagnóstico? ¿Para qué lo ejecutamos? Yo, Lulu, no sé si me escuchan. Sí, le escucho bien, Lulu. Ajá. Nos sirve para conocer la situación de lo que vamos a ver, de lo que queremos saber. Muy bien. Para conocer una situación de aquello que nos interesa. Muy bien, muchas gracias, Lulu. ¿Alguien más? Yo, profe, ¿Sí? nos permite conocer la problemática que es lo que está sucediendo, por lo que se está pasando para poder encontrar las soluciones adecuadas. Muy bien, conocer la problemática para encontrar soluciones a ella. Muy bien. Pues las soluciones adecuadas. Muy bien, pues todo lo que dijeron es completamente cierto, ¿no? Efectivamente, esta analogía entre la cuestión del diagnóstico y la medicina, pues, es una primera aproximación de lo que
lo que estaríamos hablando en torno al diagnóstico, ¿no? Cuando haya una problemática de salud, pues acudimos a un médico y pues haciendo una serie de exploraciones, de evaluaciones, como mencionaba Yariela, pues teniendo información, conociendo aspectos de la salud, va a tener un escenario, digamos, de lo que es el estado de salud de una persona, y de ahí poder decidir una solución, ¿no? Este concepto o esta noción de diagnóstico se atrae generalmente a las ciencias sociales, y en términos de las ciencias sociales estaríamos hablando de una caracterización, ¿no? Es decir, dar las características, ¿no? Dar aspectos que componen una situación problemática, ¿no? Y, o algún objeto, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de investigación, generalmente se habla del objeto de investigación, ¿no? Pero en lo práctico, y es a lo que vamos a abundar ahora, no tanto a la cuestión investigativa, vamos a hablar de situaciones problemáticas, ¿no? O de situaciones problema. Este diagnóstico, pues, estaría compuesto de diferentes momentos o fases, ¿no? Y el diagnóstico, pues, sugiere o implica una intervención, ¿no? Cuando vinculamos lo comunitario, estamos hablando de una intervención o de una acción social, ¿no? Entonces, cuando hablamos de lo comunitario, pues estamos hablando de que esta acción implica evidentemente una relación. Nosotras, como psicólogas sociales, pues estamos hablando de, en términos generales, pertenecemos a la comunidad, ¿no? O somos aliados de la comunidad, ¿no? Aliadas. O somos externas a la comunidad, pero estamos intentando hacer un diagnóstico, ¿no? Ese diagnóstico, como decimos, es parte de la acción, pero también querría suponer a lo mejor la elaboración de un proyecto, ¿no? O de un programa, ¿no? O de otra acción adicional, ¿no? Pues yo lo que les reitero es esta apertura para la escucha atenta, ¿no? Diagnosticar requiere escuchar de forma atenta. Ahora, ¿por qué sería importante realizar un diagnóstico, compañeras? Porque es la única manera en la que nos vamos a dar cuenta, como lo dijo hace un momento, de las características que tienen las comunidades, ¿no? O sea, cómo vamos a poder intervenir o cómo vamos a crear un plan de intervención si desconocemos completamente la situación actual que guarda en este caso, la comunidad o el fenómeno de estudio, si vamos a la investigación, ¿no? Fenómeno o la situación problemática, ¿verdad? Muy bien, gracias, Dalila. ¿Para qué sirve un diagnóstico entonces? Es importante porque necesitamos conocer las características de la comunidad, del fenómeno y del problema. Y además de esta importancia, ¿para qué más nos serviría, además de conocer estos tres aspectos? Pues ya conociendo el fenómeno o problemática, perdón, pues entonces, ¿qué vías o qué caminos vamos a seguir para poder mejorar la situación o darle una solución, o dependiendo de lo que queramos encaminar, pero puede ser esto? Ok. Muy bien, Zaira, quería participar. Pues sí, profe, le iba a mencionar lo mismo que Yariela, para conocer en sí los problemas y para darles una posible solución.
Correcto. Ajá, yo también, profe, creo que también ya el para qué sirve es para saber de dónde vamos a iniciar, con Saber qué vamos a iniciar y de dónde vamos a iniciar ya teniendo un diagnóstico. También sirve para de ahí partir a diseñar las actividades con las que nosotros vamos a trabajar. Correcto, gracias Iracema, gracias Lulú. Punto de partida para saber cómo vamos a trabajar, cómo trabajar. Muy bien. Entonces, la importancia del diagnóstico tiene que ver con todo lo que han dicho, ¿no? En su tesis onceava sobre Feuerbach, así se llama el documento que escribió Carlos Marx. Son un conjunto de tesis críticas que hace a Feuerbach, ¿no? Como filósofo. Marx se refiere a esta crítica y dice que los filósofos pues no han hecho más que interpretar el mundo, y la idea sería transformar el mundo, ¿no? Entonces nosotras necesitamos transformar el mundo a partir de la acción social. El diagnóstico nos serviría para todo lo que mencionaron justo, ¿no? Tener un conocimiento de las condiciones de las problemáticas, tener un conocimiento de la comunidad, tener un conocimiento del contexto, porque cuando hablamos de la problemática, no solo hablamos de una problemática local o muy enfocada a la comunidad, también estamos hablando de una problemática que está vinculada a aspectos contextuales, ¿no? A coyunturas políticas, económicas, sociales. Estamos hablando de, entonces, la necesidad de un conocimiento, ¿para qué? Para actuar con eficacia, ¿no? Para actuar de manera planeada, de manera sistemática, ¿no? Esto no quiere decir que no se haga con mucha flexibilidad, ¿no? Es decir, nosotras necesitamos ser flexibles en muchos aspectos, pero también tener una sistematicidad y sistematización, es decir, vamos a también ordenando nuestras ideas, nuestros apuntes, vamos organizando el pensamiento y la forma de actuar, ¿no? El diagnóstico tiene dos propósitos orientados a la acción, nos dice José María Aguilar y Ezequiel Anderegg. Aporta información básica que sirve para programar la acción concreta, ¿no? Es decir, podemos elaborar un plan, un programa, un proyecto o simplemente unas actividades, pero también sirve para proporcionar marcos de referencia que permitan seleccionar herramientas para la intervención, ¿no? Aquellas herramientas que podamos considerar más adecuadas, ¿no? Y entonces, en este sentido, la misma autora y autor dicen esto, que el diagnóstico es como un concepto, pero no solo un concepto, sino una utilidad, tiene una función bisagra entre lo que es la planificación y la formulación, ¿no? Y lo que es la investigación, porque tendríamos que estar, la parte de la investigación es esta que mencionaban muy atinadamente ustedes, que es la parte de conocer, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que vamos a diagnosticar? ¿Qué diagnosticamos cuando vamos a la comunidad? ¿Ustedes qué opinan? ¿Quién quisiera participar? ¿Qué diagnosticamos? Los problemas y las podrían necesidades diagnosticar. existentes. ¿Quién dijo, perdón? Me perdí un poco. Los problemas y las necesidades que existen en la comunidad. Las necesidades que existen en la comunidad.
Ajá. Y el nivel Socioeconómico. Gracias, Iracema. La salud, su economía también, maestro. Gracias, María Eugenia. La salud, la economía, ¿qué más? La salud y la educación. La educación, correcto. Muy bien. Me parece que También podemos diagnosticar con qué se cuenta. Ajá, ¿con qué se cuenta? Comprender las causas, el porqué de esas problemáticas y los efectos que causan. Y efectos de las problemáticas. Correcto. Muy bien, pues efectivamente, la idea del diagnóstico tiene que ver con hacer un conjunto de tener un conjunto de informaciones para el conocimiento. El diagnóstico no es lo mismo que la investigación. Y sí es la investigación. Es una investigación porque supone que vamos a utilizar un conjunto de herramientas, así como lo hacemos en los procesos de investigación académicos, pero no es la investigación porque todas estas herramientas y toda esta información y datos tenemos que enfocarlos a la acción social, a la intervención. A mí no me gusta mucho la palabra, de hecho no me gusta nada la palabra intervención, pero vamos a utilizarla aquí para fines prácticos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, el diagnóstico nos va a servir para conocer cuáles son los problemas, ¿no? Como mencionaban, cuáles son las causas de esos problemas, ¿no? Cuáles son los efectos de esos problemas, ¿no? También vamos a conocer cuál es el contexto que de una u otra forma produce o está inmerso o interviene, ¿cómo se puede decir? No es interviene, sino que le da forma a esa problemática, ¿no? Digamos, esos son dos aspectos que pueden ser como un estudio o investigación, pero los siguientes aspectos tienen que ver con la acción, con la intervención, ¿no? Entonces, como mencionaban hace un momento, ¿no? Me parece que fue María Eugenia, ¿cuáles son los recursos y medios disponibles a los que tenemos para resolver estas problemáticas, ¿no? ¿Cuáles son aquellos factores que están influyendo y determinan esa situación, ¿no? ¿Cuáles son las personas, el conjunto de actores sociales, ¿no? De comunidades, de personas que están interviniendo en esa problemática? ¿Cuáles son las tendencias a futuro, ¿no? La investigación nos arrojaría algunas tendencias, ¿no? Pero en cuestión de la acción, por ejemplo, nos haría darnos cuenta de que si pensamos una solución, podríamos tener tales resultados, ¿no? Entonces ya no estamos pensando tan solo de las tendencias que nos dan los datos de la investigación o los datos que nos da la ciencia, sino también un conjunto de, por un lado, tendencias que son, digamos, previsibles de la ciencia, pero otro, un conjunto de apuestas, ¿no? Que estaríamos haciendo y a lo mejor estamos haciendo con la mejor de las intenciones y que no depende de nosotros, quizá, como por ejemplo, a lo mejor estábamos, justo nos está pasando a nosotros, tenemos un proyecto y con un proyecto que estamos trabajando con las mujeres bordadoras de un municipio que se llama Hueyapan en el estado de Puebla, y con esto de la pandemia, pues cambió todo el contexto, ¿no? Y entonces eso no lo previmos, pero de una u otra forma había actividades que estaban en varias posibilidades, ¿no? Entonces eso nos daría también, ¿no? ¿Qué decisiones hay que adoptar, ¿no?
cuáles son los factores contingentes que condicionan que un proyecto sea viable o no, ¿no? Un proyecto, un programa, una actividad, simplemente. Y acá también otra idea importante, ¿no? Cuando nosotros hacemos un diagnóstico, procuramos que ese diagnóstico sea lo más completo posible, pero nunca vamos a llegar, de repente hay, ¿cómo les pueden decir? Proyectólogos que son perfectistas, que son perfeccionistas y buscan supuestamente que sea lo perfecto, ¿no? Lo que más se pueda abarcar, ¿no? Y es completamente imposible. Entonces, los índices, indicadores, pues un diagnóstico no va a ser enciclopédico e indiscriminado, ¿no? Nosotros también tenemos que ver cuáles son aquella información que va a servir para diagnosticar la realidad. No podemos meter todo y hacer como eso una enciclopedia gigantesca o un cúmulo de datos que al final sí va a servir para diagnosticar, que sí nos va a dar datos, sí nos va a dar herramientas, pero vamos a tardar más en eso que en otra cosa. La importancia de las problemáticas, pues también no se va a abarcar por completo, es muy difícil dar cuenta de la realidad, como dice Hugo Semmelmann, la realidad siempre va pasos adelante de la teoría, nunca la teoría va a poder asir la realidad, comprenderla, ¿no? Y pues lo que querríamos de un diagnóstico es una perspectiva comprensiva, que tenga muchos elementos, ¿no? Pero que al final no sea de este tipo, ¿no? Extenuante, exhaustiva, ¿no? Sino que sea completa, ¿no? ¿Qué tipos de diagnóstico podemos utilizar, compañeras? Estaríamos hablando de varios tipos de diagnóstico. ¿Qué tipos de diagnóstico? Diagnóstico social. Diagnóstico social. Económico. Ajá. Educacional. Social. Correcto. Cultural. Cultural, correcto. Ambiental. Muy bien. ¿Cuáles son las diferencias de este tipo de diagnósticos? Aunque no sean exhaustivas, sí algunas diferencias. Pues que cada uno va inclinado a un ámbito de la vida. Si estamos hablando de un diagnóstico educacional, pues podríamos, por medio de él, tratar de conocer el estatus o tal vez el grado académico de las personas de la comunidad. Y si por otro lado implementamos, por ejemplo, un diagnóstico cultural, podríamos tratar de comprender las creencias o la influencia que ha tenido la cultura en las personas, ¿no? O sea, depende del tipo de diagnóstico, los que mencionaron, será el ámbito de la persona a la que vas a tratar de... Correcto. Muy bien, muchas gracias. Por ejemplo, ¿por qué hablamos de diagnóstico comunitario entonces? ¿Ustedes por qué creen que hablamos Pues porque se pretende analizar algunas situaciones. ¿Sí, correcto, Zaira? Bueno, yo pienso, profe, que porque se pretende analizar algún aspecto, pero abarcando a toda la comunidad. Sí, Iracema, ¿quiere participar? Yo considero que se habla del diagnóstico comunitario porque va a recolectar datos y los va a analizar para conocer la realidad en la que vive una comunidad o una parte de personas de esa comunidad, para de ahí crear un plan o un proyecto para solucionar el problema que hayamos detectado.
Correcto, muchas gracias. Solucionar sus problemáticas. Muchas gracias. Entonces, muy bien, las respuestas son todas correctas. Bueno, acá yo voy a destacar 4 formas de diagnóstico. Esas las van a poder revisar en los textos que están en la plataforma. Y lo que quisiera hacerles notar al dar un poco estas ideas o estas perspectivas de diagnóstico es que cada una está mirando de forma diferente el diagnóstico. Y evidentemente no solo el diagnóstico, sino también está mirando de manera diferente la comunidad, está mirando de manera diferente el contexto, ¿no? Cada manera de diagnosticar es como cada manera de investigar. Detrás de esas formas de diagnóstico, detrás de esas formas de investigación hay una postura epistemológica que a veces no es muy explícita, es decir, a veces uno no da cuenta de ella, pero es importante destacarla, ¿no? Un poco ahí la imagen de bueno, no he abordado las imágenes, perdón, me he pasado de lado, pero las imágenes me parecen importantes, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, aquí esta imagen intervenida de una manifestación y la frase de las feministas, ¿no? De lo personal es político. En el sentido de, otra vez, las formas de diagnosticar no son inocentes, ni están fundamentadas en la nada, en una tabula rasa, ¿no? Tienen detrás una perspectiva epistemológica que comprende un aspecto o muchos políticos, ¿no? Hay posicionamientos, o sea, el ángulo de mirada. Cuando hablamos de ángulo de mirada, otra vez me refiero a Hugo Semmelmann, cuando él habla de que miramos desde un punto, nosotros nos paramos, nosotros somos una persona, ¿no? Somos mujeres, ¿no? En este caso, pues yo soy un hombre, ¿no? Somos mujeres de tal lugar, que nacimos en tal lugar y estamos viviendo en tal otro lugar, y tenemos hijas, tenemos hijos, somos madres, no lo somos, somos abuelas, somos abuelos, no lo somos. Entonces, desde ese lugar miramos, ¿no? Y así las formas de diagnosticar. Entonces, este ángulo de mirada es un posicionamiento político, económico y psicocultural, ¿no? Ahí estamos hablando de todos esos aspectos, ¿no? Porque los comprenden todos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esto, las formas de diagnóstico tienen una idea o noción desde quien está formulando. Hace un momento les hablaba de que nosotros somos parte de la comunidad, o no somos parte de la comunidad, somos una organización amiga de la comunidad, o somos una organización completamente externa de la comunidad, ¿no? En ese sentido, pues, tenemos una idea de lo que es el diagnóstico y de lo que va a ser la intervención que queremos hacer, ¿no? Tenemos una idea o noción de quién es la población objetivo. A veces nosotros somos parte de la comunidad, entonces evidentemente no nos vamos a ver como objetivo, población objetivo, ni grupo meta, ni nos vamos a ver como beneficiarios, ¿no? Sino nosotras mismas nos vamos a ver como una comunidad, no sé, o una colectiva feminista, ¿no? O nos vamos a ver como una comunidad indígena y estamos luchando por nuestra autonomía, como aparecía una de las láminas de los zapatistas, ¿no? O nos estamos mirando como, es decir, ahí, por ejemplo, también hay una visión de a quiénes va, a quiénes va enfocado o dónde se va a realizar, ¿no? Este diagnóstico. La idea o noción de si estamos dentro o fuera de la comunidad, ¿no? Aunque seamos parte de la comunidad, ¿no? La idea o noción de desarrollo. Cuando hablamos de desarrollo, mucha gente, muchas agencias, por ejemplo, de desarrollo y cooperación internacional, pues hablan de desarrollo económico, hablan de mayor productividad, hablan de time is money, ¿no? Cuando, por ejemplo,
las localidades rurales o las comunidades rurales están hablando de otras cosas completamente distintas, ¿no? Entonces ahí va una mirada implícita. Bueno, vamos a abordar la primera forma de diagnóstico. Este es el diagnóstico social, ¿no? Y como menciona ahí, pues es visto como un proceso, implica un conjunto de pasos, ¿no? Implica un conjunto de fases o etapas y busca conocer y comprender los problemas dentro de un contexto, ¿no? Busca prever, busca dar cuenta de las coyunturas, de las condiciones, de los riesgos, y lo que tiene, digamos, en términos generales, es que es una estrategia, bueno, esta noción de diagnóstico social es de Ezequiel Anderegg y de José María Aguilar, y es una perspectiva, sobre todo, por ejemplo, desde la profesionalización, es decir, desde un profesional, por ejemplo, en este caso estamos hablando de que somos psicólogas sociales comunitarias, entonces esta perspectiva nos habla de eso, de una profesional que está buscando realizar, ¿no? un diagnóstico, ¿no? Entonces es una perspectiva desde el trabajo social, desde la psicología social, desde estas ciencias sociales que busca de una u otra forma desde una epistemología de ciencia social, de científica, pues dar cuenta organizadamente de las características de la problemática, del contexto, de los actores sociales, ¿no? Y del grupo meta o de los beneficiarios, ¿no? En términos generales, más o menos. Esa es la perspectiva del diagnóstico social. En segundo lugar, tenemos el diagnóstico rural participativo, que es un conjunto de herramientas que se gestionan, digo yo, desde los años 60 y 70, desde muchos pueblos, ¿no? En América Latina, en África, pueblos subdesarrollados, ¿no? Pero que este diagnóstico se va creando a partir de, por ejemplo, la pedagogía de la liberación, ¿no? Desde la investigación-acción, ¿no? Desde todas estas perspectivas participativas realmente. Y lo que nos dice este diagnóstico es que es un conjunto de herramientas para hacer un diagnóstico propio, ¿no? Y lo que intenta o su objetivo final es que las comunidades con este diagnóstico propio puedan gestionar de forma autónoma su desarrollo, ¿no? Como vimos, pues yo también cuestiono mucho al igual que la palabra intervención, esta palabra de desarrollo me hace mucho ruido. Sin embargo, la discusión no es esa, pero sí dejar en claro que busca apoyar las intenciones de las comunidades, ¿no? Pues este autoanálisis, por ejemplo, iría en términos de lo que ustedes mencionaron, ¿no? Por ejemplo, de las condiciones naturales del hábitat productivo local, ¿no? Lo que es el clima, el agua, los recursos. O sea, nosotros vamos a evaluar esas cuestiones, ¿no? Esos aspectos, no pueden quedar fuera, ¿no? No recuerdo bien si en la unidad 2 o en la unidad 3 vamos a ver ya de forma particular todos los aspectos que podemos analizar y las herramientas que tenemos para hacerlo, ¿no? Pero mientras, por ejemplo, las condiciones históricas locales, ¿no? La tradición laboral, la vocación productiva, la fuerza de trabajo, ¿no? La cantidad y tipo de industrias, la distribución de insumos locales, el uso de tecnología, la organización política y social, que, o sea, generalmente son aspectos muy complejos y en una investigación académica, pues cada uno sería un trabajo de investigación enorme, producto de una tesis. Sin embargo, acá el diagnóstico debe ser una cosa que sea comprensiva, como vimos, no va a ser algo exhaustivo, ¿no? Tiene que darnos un contexto, ¿no?
Por ejemplo, esta cuestión de la voluntad colectiva de los asuntos y cómo se toman las decisiones en la comunidad es muy relevante, ¿no? Ahora, si este diagnóstico nos dice, o esta forma de diagnosticar nos dice, si la comunidad es muy grande, pues se propone el trabajo con grupos representativos, ¿no? Los miembros de la comunidad en este tipo de diagnóstico plantean sus necesidades y problemáticas, pero también dialogan alternativas para solucionarlas. Se pretende evaluar problemáticas y alternativas de solución que sean viables para la comunidad, ¿no? Y bueno, pues también se pretende evaluar niveles de participación. Ahí tenemos niveles de participación en términos de lo que sería el diagnóstico, ¿no? Tendríamos diagnósticos como el diagnóstico social, donde a lo mejor las primeras, estas que ven, son etapas, ¿no? Voy a salir un poco para mostrarles con el cursor las etapas, ¿no? Estas son etapas, y nos dicen los autores que, por ejemplo, cuando hablamos de la etapa de pasividad, pues estamos hablando de personas de la comunidad que, pues de una u otra forma, no son tomadas en cuenta, ¿no? Y es el proyecto el que fija los objetivos. La participación en términos de fuente de información, pues otra vez, ¿no? Quienes formulan los proyectos o intervienen o hacen la acción social, pues solo ven a las personas como fuentes de información, nunca participan, ¿no? En el tercer aspecto, pues, de consulta, el grupo no va a decidir, ¿no? Y, por ejemplo, en la participación a base de incentivos, pues eso, se da un incentivo para que el grupo participe, pero en realidad el grupo no va a decidir, ¿no? Y entonces, en estos últimos niveles ya tenemos una participación mucho más aceptable, hasta el que dice autoayuda, yo lo llamaría autonomía, porque nos estamos refiriendo a un nivel en el que la comunidad es autónoma de tomar sus propias decisiones, de decidir hacer autodiagnósticos o diagnósticos, ¿no? De decidir hacer esos diagnósticos para llevar a cabo proyectos propios, ¿no? Entonces, esa es una cuestión importante. Este tipo de elaboración de proyectos nos dice también que el proceso de investigación y recolección de datos, pues, debe realizarse a partir de la comunidad, ¿no? Y pues evita el uso excesivo de datos, como ya lo vimos. Y bueno, en términos generales, menciona este tipo de intervención o de diagnóstico, pues tiene que basarse en estos tres ángulos de mirada, digo yo nuevamente, ¿no? Fuentes de información distintas, ¿no? El equipo multidisciplinario, que es el que plantea el proyecto y el diagnóstico, y las diferentes herramientas, ¿no? Si se dan cuenta, por ejemplo, también queda un poco de lado la cuestión de la comunidad, ¿no? Aunque es una forma de diagnóstico más completa, más compleja, ¿no? Y finalmente, pues tendríamos el autodiagnóstico o triple diagnóstico. Yo les quisiera comentar que también tengo formación en un aspecto que a mí me interesa mucho, que es la economía solidaria. No sé si han escuchado de ella. Y bueno, la economía solidaria tiene que ver con un conjunto de aspectos que se van desarrollando o se han venido desarrollando, así como la psicología de la liberación, con Ignacio Martín Baró, o la sociología de la liberación con Orlando Falsborda, o también surge una perspectiva de economía de la liberación. También esta surge recientemente, a finales de los años 90, y digamos es la perspectiva que está planteando esta cuestión del autodiagnóstico, y busca cambiar la economía, ¿no? Pero aquí, digamos, lo que me interesa, voy a rescatar un poco lo de la economía después, pero lo que me interesa es que, igual que la pedagogía de la liberación, por ejemplo, con Paulo Freire,
rescata estos aspectos, ¿no? Y son, en términos generales, para transformar la realidad, ¿no? El primer aspecto es la realidad propiamente, o contexto, ¿no? El segundo aspecto es lo que hacemos, o la práctica, ¿no? Y el tercer aspecto es lo que pensamos, o la concepción. Y estos tres aspectos aplican a diferentes dimensiones o ámbitos de la realidad, como mencionaban ustedes, compañeras. Cuando hablamos de lo económico, hablamos de un ámbito de la realidad en nuestras comunidades. Cuando hablamos de lo psicológico o psicocultural o psicosocial, hablamos de un ámbito de la realidad. Cuando hablamos de lo sociológico, hablamos de un ámbito de la realidad. Cuando hablamos de lo político, es otro ámbito. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de las fiestas, de las fiestas del Día de Muertos, por ejemplo, pues la realidad y el contexto en los distintos puntos del país es muy diferente, ¿no? Sin embargo, aunque el contexto sea distinto, puede ser que la práctica sea similar, ¿no? Y lo que pensamos, por ejemplo, al hablar de México como una nación, pues puede ser una concepción bastante parecida, ¿no? Entonces, hablamos de práctica, contexto y concepción, ¿no? Este es el primer momento que tenemos que tener, ¿no? Tenemos que tener en cuenta esos tres aspectos. Que tenemos que analizar la realidad, que tenemos que analizar lo que hacemos y que tenemos que analizar lo que estamos pensando, ¿no? Y en un segundo momento, ya cuando tenemos todas este análisis de cómo hacemos lo que hacemos, de por qué pensamos lo que pensamos y de lo que es la realidad, ¿no? De los problemas que hay, ¿no? Vamos a hacer comparaciones, ¿no? Comparaciones entre práctica y concepción, comparaciones entre concepto, entre contexto y práctica, y entre concepción y contexto, ¿no? Más o menos a partir de esas comparaciones, pues vamos a obtener problemas, ¿no? Y bueno, no solo problemas, a veces hay necesidades, ¿no? Y claro, la necesidad también es un problema, si lo pensamos desde otro aspecto, ¿no? Se problematiza, ¿no? Pero también vamos a tener que buscar soluciones o formas de satisfacer estas necesidades, ¿no? Y al buscar estas soluciones también vamos a ver ventajas y desventajas en estas mismas soluciones, en estas mismas propuestas. Entonces quería llegar a este cuadrito que es la matriz del consumo que usan en economía solidaria. Pero bueno, esta matriz nos va a servir para los otros ámbitos de la vida que mencionaban, ¿no? Por ejemplo, acá están hablando de producción, distribución y consumo, pero podríamos hablar, por ejemplo, de algún tipo de tradición, ¿no? Podríamos estar hablando de algún fenómeno psicológico, ¿no? Podríamos estar hablando de algún fenómeno político, ¿no? Y entonces acá, por ejemplo, podríamos estar hablando de la toma de decisiones, ¿no? Y bueno, en la comunidad la toma de decisiones pues estaría en términos de las familias, las empresas y el gobierno, ¿no? Entonces, las familias o la comunidad, ¿cómo toman las decisiones, ¿no? Y ahí en el siguiente cuadrito podemos poner a ver qué problemas vemos en la toma de decisiones de la comunidad, de la familia, con qué recursos cuentan, cuáles son los actores que toman esas decisiones, ¿no? ¿Cuál es la práctica? Y al final, ¿cuál es la concepción? O sea, este cuadrito nos serviría, bueno, aquí está en lo económico, pero nos serviría para analizar todos esos aspectos, ¿no? Es una herramienta, yo creo, valiosa.
de lo que estaríamos hablando en el último tipo de diagnóstico, que es, digamos, yo intenté hacer una síntesis, es tomando no eclécticamente todo lo que nos hablaban las tres formas de entender el diagnóstico, pero sí, en términos generales, aspectos muy necesarios para hacer un diagnóstico, ¿no? Que sería el punto de partida es siempre la comunidad, ¿no? Es decir, no podemos dejar de lado la comunidad. La comunidad habla por sí misma. Nosotros formamos parte de diferentes comunidades, ¿no? Nosotras formamos parte de diferentes comunidades y entonces, pues tendríamos que, si formulamos el diagnóstico para otra comunidad, tendríamos que hacerlo para la comunidad y con la comunidad, ¿no? Si somos parte de la comunidad, lo tendríamos que hacer desde la comunidad, para la comunidad y con la comunidad, ¿no? Entonces, pues ahí estamos hablando de que, por ejemplo, tendríamos que acudir a las autoridades comunitarias, ¿no? Hablar en asamblea, todo este conjunto de cosas que ustedes ya han abordado más en las temáticas de la comunidad como tal, ¿no? El diagnóstico comunitario debe tener un contexto, una práctica y una concepción, ¿no? El análisis va sobre todo eso. Vamos a analizar la realidad, vamos a analizar lo que hacemos y vamos a analizar lo que pensamos, contexto, práctica y concepción. La participación en el diagnóstico comunitario debe ser horizontal, ¿no? Es el ideal. Muchas veces no se puede, pero muchas veces sí se puede y no se hace por la manera de pensar de aquellos que formulan los proyectos y que realizan los diagnósticos. La planeación y ejecución son dos momentos del diagnóstico, ¿no? Y finalmente, un objetivo importante que debe tener el diagnóstico comunitario es contribuir a la autonomía de los pueblos, ¿no? Contribuir a que los pueblos puedan construir lo propio, ¿no? A la autodeterminación de los pueblos, creo yo. Las comunidades no son necesariamente pueblos, pero sí lo que teníamos que procurar es que las comunidades, no sé, comunidad religiosa, una comunidad escolar, fueran autónomas en muchos sentidos, ¿no? Por ahí la idea. No, bueno, no sé si hasta acá ha sido una buena cantidad de información. No sé si quisieran expresar o compartir algunas dudas o ideas que les ha generado esta explicación, digamos, en términos generales. Profe, en términos generales, entonces el diagnóstico va a ser como una opinión de nosotros mismas de alguna problemática que exista en nuestra comunidad. Claro. Podemos decir que el diagnóstico tiene que ver con una opinión, como decía, ¿quién mencionaba? Yariela, me parece que mencionaba, cuando hacía la analogía del médico, digamos, como persona podemos tener una opinión informada, ¿no? En términos generales de lo que es la problemática de nuestra Primero comunidad. sería investigar y ya después dar opinión de la investigación sobre la problemática. Pues no, yo creo que no habría ni un primero ni un después, sino que todo va más o menos junto, porque o sea, justo como usted dice, relacionado. Tenemos una opinión siempre de cualquier tema, fenómeno, de cualquier problemática, y esas opiniones son bien válidas porque siempre las estamos viendo desde nuestra perspectiva. Entonces, lo que tendríamos que ir haciendo es un ejercicio paralelo, esto que usted dice muy bien de la opinión y esto de la investigación, ¿no? Entonces tendríamos que ir como investigando y sopesando, ¿no? Juntos los dos. Exacto, creo que por ahí va esta cuestión del diagnóstico. Okay. Gracias. Sí, de qué.
¿Alguna otra duda que quede por ahí? O no tiene que ser duda necesariamente, comentario, es muy importante discutir si no se está de acuerdo con algo. Maestro, yo estuve checando en la tarde la plataforma y chequé la parte de la bibliografía que nos pone allí. No están las bibliografías están solamente citadas para que nosotros busquemos los materiales. Mi pregunta y mi inquietud va dirigida a la idea de que si usted nos pudiera apoyar con eso, porque a veces, bueno, a mí me ha pasado, igual y a mí me fallan tal vez la búsqueda de información, se batalla para encontrar los libros específicamente que nos ponen allí. Entonces yo vi que usted citó allí los materiales y nos pone incluso de qué página hay que trabajar. Me imagino que fue para lo que comentó de las lecturas, de los trabajos, de las narrativas que nos va a pedir. Entonces, mi pregunta es esa, si usted nos podría facilitar los materiales o bien proporcionarnos los links donde nosotros nos pudiéramos hacer de ellos. Sí, claro, Dalila. Bueno, yo... A ver, permítame, estoy buscando en la actividad de desarrollo. La actividad de desarrollo. Según yo, subí los materiales allí. Es que de hecho en la bibliografía de la unidad 1 vienen los libros. Sí, Zaira. Vienen para checarse, porque yo chequé No, profe, le comentaba. Ajá, a ver, dígame, Zaira, y luego vamos con Dalila. No, profe, le comentaba a Dalila que de hecho en la bibliografía de la unidad 1 sí viene para descargar las lecturas. Ajá. Me parece que falta... en la bibliografía. Ahora, Dalila, ¿qué me decía? ¿Qué decía, perdón? No, igual, o sea, yo chequé, no sé si fue en la bibliografía general, que fue donde yo nada más vi las citas, no vi para obtener los materiales. Pero si dice mi compañera que ahí están, pues igual y ahí están, no tengo. Sí, ahí dice. En la actividad de desarrollo vienen los vínculos, pero estoy viendo que falta uno de los materiales. Es que yo me fui a la parte de bibliografía y creo que de la general, no de la unidad específicamente. Me fui a la presentación del curso, vaya. Ajá. Entonces, ahorita en un momento voy a revisar y la que me falte subir, la subo porque va a ser la última lectura, o bueno, el material que me falta, y no lo van a encontrar porque yo lo escaneé. Lo tengo que subir, bueno, ya lo escaneé, está subido. Según yo, debe estar ahí, pero, ¿cómo se llama? Lo voy a subir a la bibliografía para que lo tengan, ¿no? Voy a darme la tarea ahorita de revisar y al final también les voy a subir también la presentación esta que estamos pasando ahorita para que la tengan allí en los materiales, ¿vale? Bien, no sé si hay alguna otra duda con respecto a estas cuestiones. Yo, maestro, buenas noches. No me pude conectar luego porque tenía problemas para entrar, Sí, pero ajá, sí, pero desde un principio no lo vi, maestro, su clase. Entonces, ¿qué tenemos que hacer de la primera unidad? Sacar un contexto de todos los diagnósticos que nos están pidiendo ahí. Sí, hay dos trabajos casi para todas las unidades. Uno es la narrativa que les mencionaba a sus compañeras. En la narrativa lo que hay que hacer maestro. es una lectura y pues ahí lo que algunas compañeras y compañeros con quienes he trabajado y es producto de muchas reflexiones, es lo que le llaman resonancias. Por ejemplo, usted escribe lo que usted le resonó de esa lectura, es decir, qué sintió usted, le pareció muy difícil, no le entendió nada de plano, a qué conceptos le gustaron, está de acuerdo con la autora, el autor está en desacuerdo. Es decir, no es un resumen, no es una síntesis, no es un ensayo, sino una narrativa de su experiencia con la lectura. Y en segundo lugar, va a ser un ejercicio práctico que va a ser
vamos a ir paso por paso intentando elaborar un diagnóstico. En la actividad de cierre de la unidad 1, hay algunas ideas ahí que hay que llevar a cabo, ¿no? Que hay que irse respondiendo para poder ir haciendo el diagnóstico. No sé si queda más o menos claro lo que se va a hacer. Por eso viene siendo también como agregar conceptos de lo que nos están pidiendo, o ya indicó usted qué es lo que vamos a manejar, qué narrativa, o es libre. Sí, es libre, o sea, usted puede agregar los conceptos que le parezcan más interesantes o más necesarios, por ejemplo, en términos de diagnóstico. A lo mejor a usted le interesa más el diagnóstico social, o a lo mejor a usted le interesa más la combinación de los 3 diagnósticos, ¿no? O a lo mejor nada más le interesa el diagnóstico participativo rural participativo, ¿no? Entonces ahí vienen los materiales y usted va, digamos, es muy personal, es muy, no hay una teoría a la cual volcarse, como dice, yo voy mucho con la idea de, Hugo Semmelmann es un autor que me gusta mucho, ¿no? Entonces lo que él dice es, hay que vaciar los conceptos de la teoría, ¿no? Para volver a llenarlos de contenido, es decir, los conceptos regularmente cuando hablamos y decimos, el capitalismo nos afecta porque la fuerza de producción y las clases sociales, bueno, no, el capitalismo nos afecta porque vivimos muchas veces con precariedad, porque estamos en crisis todo el tiempo, o sea, nosotros hay que llenar los conceptos con nuestra experiencia. Entonces, un poco a eso va la invitación de la narrativa, ¿no? Y lo del proyecto, pues ya es una cosa práctica, no es proyecto, perdón, lo del diagnóstico ya es una cosa práctica, ¿no? Es un ejercicio que se va a hacer respondiendo las preguntas, ir pensando, por ejemplo, si ustedes están en una comunidad o en cuál comunidad están, no sé, por ejemplo, pienso en una comunidad de feministas o en una comunidad educativa o en una comunidad, no sé, de repente deportiva o en una comunidad donde hay problemas económicos. Desde ese lugar vamos a ir pensando un diagnóstico, ¿no? Por ahí va el ejercicio práctico. El producto final de este curso va a ser el plan de un diagnóstico. Ya ustedes lo tendrán que llevar a cabo, digamos, ¿no? Porque no daría tiempo con las pocas sesiones que tenemos, pero... Gracias, maestro. Está bien, gracias. Perfecto, muy bien. ¿Alguna otra duda con respecto a cualquier cosa, ya sea la evaluación, las actividades o la temática que acabamos de ver? ¿No? No, todo claro, gracias. Muy bien. Gracias, Ariela. Entonces, vamos a continuar con esta cuestión de... Perfecto. A ver, compañeras, ¿cuáles, ya que vimos los tipos de diagnóstico que podemos realizar, cuáles son las partes o fases o apartados de un diagnóstico? ¿Quién tiene alguna idea de alguna fase? Bueno, yo creo que indudablemente el diseño, ¿no? El diseño de los materiales o instrumentos que vamos a utilizar para el diagnóstico sería un primer momento. La fase de planificación, es decir, cómo lo vamos a aplicar, estipularnos momentos, un calendario de actividades a lo mejor, personas involucradas, no sé, marcarnos como pautas para la aplicación y pues finalmente la ejecución, ¿no? Como tal, que es la aplicación, y posterior a ello, pues el análisis de los datos recabados, pues a fin de que cumplan la función para la cual fueron diseñados. Correcto. Correcto, muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra parte o apartado del diagnóstico?
Yo creo que antes de lo del diseño tendríamos que fijar en qué comunidad se va a hacer el diagnóstico, ¿no? Como un panorama general y también cuál es la problemática que vamos a, pues, a puntualizar y entonces ya de allí me imagino que ya tendría que ser el diseño del material y todo lo demás. Muy bien, gracias Ariela y gracias Dalila. Problemática. Ok, la problemática que enfoca. Muy bien, ¿alguna otra parte o apartado o fase que tengan idea? No, pues bueno, entonces, ¿qué elementos contiene un diagnóstico? Pues creo Pues que es la definición del objetivo, ¿no, licenciado? correcto. Es el problema que se va a identificar, Correcto, objetivos. los procesamientos de la información igualmente. Ujú. Muy bien. Lo que se pueda recolectar de la información también. Ajá. Correcto. ¿Alguna otra cosa más? ¿Algún otro detalle? Pues sería todo. Bueno, entonces muchas gracias. Me parece que fue María Eugenia. Muchas gracias. Correcto, todos estos elementos son muy, muy atinados. Aquí hay una lectura que ustedes también van a hacer, que es de Floreal Forni. Y la perspectiva de Floreal Forni es un poco más institucional, ¿no? Es decir, él habla de, sobre todo, problemáticas sociales. Este documento que él hace, lo hace para un instituto de, ¿cómo se llama? De investigación, se me fue el nombre, de es la Comisión Económica de la ONU, la Comisión Económica para América Latina de la ONU, ¿no? Es un instituto de la CEPAL, y Floreal Forni habla de problemáticas sociales, ¿no? Cuando nos habla de algunos elementos del diagnóstico, son elementos que necesariamente tiene que contener, es decir, como ustedes mencionaban, pues hay que llevar un orden. Eh, eh, este, este diagnóstico no solo es una cuestión de intervención práctica para conocer, sino también este diagnóstico se va a utilizar para tener una idea de qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Y para tener una idea de qué es lo que vamos a hacer, también tiene que llevar ese orden, ¿no? Y entonces, esto que vamos a hacer este diagnóstico va a servir de base para organizar el conjunto de acciones que vienen después, ¿no? Es decir, el diagnóstico es una parte y después vamos a hacer otra parte, ¿no? ¿Qué va a ser esa otra parte? Bueno, la materia que sigue verán que es un proyecto, pero pues también se pueden hacer actividades, no solamente un proyecto, se pueden hacer programas, no solamente proyectos, se pueden hacer cosas más grandes o más pequeñas, ¿no? Un proyecto. Pero también sirve para dar cuenta de otra vez la situación y a la vez que da cuenta de la situación y organiza las ideas, pues también esto nos permite seleccionar, ¿no? Estas estrategias que vamos a utilizar
otra vez viene implícito transformar la realidad, como dice Marx. No es solamente estarle pensando, tener ideas y conocer para que eso se quede ahí, sino para transformar la realidad, ¿no? Bueno, un buen diagnóstico tiene que ser completo, claro, preciso y oportuno. Ahí podríamos poner organizado, ¿no? El que sea organizado, como les decía, no quiere decir que no podamos ir y venir. Como mencionaba Edna en su intervención hace un momento, pues el ir y venir entre nuestras opiniones, ideas, creencias y las de los demás es un ejercicio así bien necesario y bien importante. Y tenemos que tener mucha escucha atenta. Yo creo que eso es uno de los elementos más fundamentales, ¿no? Aún más que las herramientas. Podríamos hacer, como ustedes como psicólogas, podríamos hacer un ejercicio bien simple de diagnóstico, comunicándonos, conociendo a una persona, ¿no? Escuchándola. Para conocer hay que escuchar, ¿no? Sin prejuicios, con una mirada crítica, claro. No tener prejuicios no significa no tener una mirada crítica sobre lo que estamos viendo, ¿no? No significa no tener una opinión, pero las opiniones, digamos, tienen que liberarse de prejuicios. Tenemos que ir hacia una perspectiva ética de hacer un diagnóstico, ¿no? Entonces, este diagnóstico, pues otra vez, iría encaminado a la solución de necesidades o problemáticas, ¿no? Otra vez está este componente de la acción, de la intervención. El diagnóstico toma en cuenta la coyuntura, es decir, el contexto. Por ejemplo, otra vez les mencionaba esto de nadie, o no solamente, más bien, no es que nadie, sino que muchos de los grandes políticos, o grandes, bueno, en realidad los políticos no son grandes, ¿no? Pero los grandes políticos no vieron venir la pandemia, pero, por ejemplo, cuando hablamos de crisis, mucha gente, incluso en la academia, se está hablando de crisis civilizatoria, ¿no? Es decir, estamos viviendo una crisis de diferentes dimensiones, en lo económico, en lo político, en lo social. Hay convulsiones, entonces, es extraño que no vieran venir un fenómeno de ese tamaño cuando hay tantas manifestaciones de que las cosas están mal, ¿no? Y no tomaron en cuenta la coyuntura que pudo significar, no sé, a lo mejor una manifestación mundial. No, bueno, no fue una manifestación mundial, fue una pandemia que metió a todo mundo en su casa, ¿no? Y muchos gobiernos no tomaron en cuenta eso, ¿no? Y sin embargo, las comunidades, por ejemplo, se han organizado de forma en que saben cómo evitar los contagios, ¿no? Están tomando previsiones para muchas cosas, la transportación de alimentos, el cultivo de alimentos, logísticas. Entonces, por ejemplo, las comunidades hacen sus diagnósticos tomando en cuenta la coyuntura. Los gobiernos nacionales no. Entonces, un diagnóstico tiene que tener eso. La lectura de la realidad depende de marcos interpretativos que se utilizan y también de los objetivos que persigue el análisis. Cuando nosotros decimos que vamos a diagnosticar algo, ya estamos también pensando en los objetivos que quiere llevar nuestro diagnóstico, ¿no? Bueno, yo quiero diagnosticar algo porque me lo pidieron en la escuela. Ese es un objetivo, ¿no? Como objetivo tengo cumplir esa materia, ¿no? Ese es mi objetivo. Pero bueno, a lo mejor sí, me lo pidieron en la escuela, pero yo quiero diagnosticar mi comunidad educativa porque tenemos un problema grave de violencia, de bullying, ¿no? O tenemos un problema grave de desatención de los padres de familia para los asuntos escolares de sus hijos. O tenemos problemas graves de violencia intrafamiliar, ¿no? Entonces, por eso también quiero hacer el diagnóstico, porque me lo piden en la universidad, pero también porque me lo piden porque me lo pide la realidad, ¿no? Estoy viendo algo y no quiero dejar que pase desapercibido. Nos dice ahí Floria Alfoni, todo diagnóstico debe describir y caracterizar, como mencionaban las compañeras, Dalila.
Dalila y Yariela, hay como un conjunto de pasos. No sé si estos serían los pasos, así como paso número 1, paso número 2. Les mencionaba que es un constante ir y venir. Cuando hablamos de sujeto social, por ejemplo, cuando hablamos de comunidad, es más o menos lo mismo. Si yo les pregunto cuál es su comunidad, a veces la gente dice comunidad y se refiere a una localidad, ¿no? Dice comunidad y se refiere a un municipio. A veces dice comunidad y se refiere a un grupo de amigos con pasatiempos similares. A veces decimos la comunidad de maestros y nos referimos a muchas cosas. Entonces, la idea de comunidad también se va construyendo, ¿no? Pero cuando hablamos de comunidad y nosotros hablamos de una problemática y de nuestro sentir, pues estamos hablando de la comunidad a la cual se va a dirigir el proyecto, ¿no? Entonces tenemos una problemática muy específica, entonces ya podemos decir que estamos hablando de un proyecto que va dirigido a una comunidad, ¿no? Y este proyecto es la resolución de una problemática y entonces la comunidad se especifica más, se hace más clara, ¿no? Y a la vez que la comunidad se ve más clara, también cuando pensamos la comunidad y el problema, vamos pensando también una especificidad del problema, ¿no? Y entonces, evidentemente, una especificidad del diagnóstico, ¿no? Nuestro diagnóstico va a ser más fino, ¿no? Todo diagnóstico debe también tener o contener las características de las necesidades o la problemática que vamos a tratar, ¿no? Es muy importante que al mismo tiempo va la percepción de los sujetos, de la comunidad acerca de su problemática. Muchas veces nosotros decimos, ese es el problema, ¿no? Nosotros como formuladores, ¿no? Como dijeran Anderegg y Aguilar, nosotros como los profesionales, las profesionales, nosotras las profesionales, nosotras las psicólogas sociales decimos que la violencia intrafamiliar es el problema, ¿no? Bueno, habría que preguntarle a los niños, a las madres de familia, a veces pueden decir violencia intrafamiliar y es violencia machista, ¿no? Es violencia física, ¿no? De género, o es violencia psicológica de género, o es violencia patrimonial de género, ¿no? Hay muchas especificidades. Y platicando con los sujetos, con la comunidad, es como vamos especificando y vamos intentando ahí determinar y pensar y resolver cómo vamos a diagnosticar y qué es lo que vamos a diagnosticar, ¿no? Debe también contener una reflexión breve sobre las causas que originan o mantienen la situación problemática o carencial, ¿no? O las necesidades que están ahí. Debe contener también una síntesis sobre la situación global y el contexto en que se inscriben los sujetos y los problemas, ¿no? Ya estamos por terminar. Debe contener un análisis de los indicadores sociales, de los estándares de normalidad, de los sujetos, actores involucrados, de las causas objetivas que afectan la situación. Debe de, nos dice Floreal Forni en su opinión, debe ser cualitativa y cuantitativa, ¿no? O sea, tener un conocimiento robusto sobre los problemas, no solo más de uno o más de lo otro. Debe definir las necesidades, ¿no? Ya sea desde los sujetos, cuando hablamos de las comunidades, que son las necesidades que ellos sienten, y las necesidades latentes que están viendo las personas que vamos de fuera, las psicólogas sociales comunitarias que vamos a diagnosticar, ¿no? Pues si es que somos de la misma comunidad, pues también estamos expresando necesidades sentidas, ¿no? La satisfacción o solución de problemas, ¿no? Y bueno, pues como les decía, su perspectiva pues es muy de indicadores sociales, de estándares de normalidad, de estudios de lo social, ¿no? En este sentido, por ejemplo, él menciona que ahí debe haber como una caracterización también de cómo es la problemática desde la familia, desde la sociedad, desde otras instituciones, es decir, un poco como lo que mencionábamos del ángulo de mirada, ¿no? Desde dónde estamos paradas mirando ese fenómeno, esa problemática y desde dónde vamos a diagnosticar, ¿no?
Y bueno, ya cuando hablamos de proyectos, pues también estamos analizando, el diagnóstico también podría evaluar ciertas acciones y medir efectos directos e indirectos de esto. Aquí ustedes tienen las referencias, que son las mismas que van a revisar. Y bueno, no sé si estamos a un par de minutos de terminar. No sé si hasta acá tienen alguna duda o algún comentario. Maestro, ¿sería tan gentil de darme su nombre completo y si nos puede proporcionar su número de celular? Si tenemos alguna duda, comunicarnos con usted. Claro, mi nombre es León Felipe Arellano Luna y no tengo número celular, pero por el momento me podrían localizar en el número 22 25 10 05 31. Cualquier detalle 22 también por ahí está 25. mi correo y pues nos podemos ir comunicando ahí. Yo reviso el correo diario y procuro estar pendiente. Bueno, estoy aprendiendo en la plataforma, entonces también estoy muy metido por ahí, ¿no? Sí. Perdone, maestro, dijo León Felipe Arellano. Luna, sí. ¿Mande? Arellano Luna. Gracias. Pues muy bien, compañeras. Entonces eso sería todo por el día de hoy. Les agradezco mucho su presencia y su participación y que pasen buenas noches. Gracias, maestro. Saludos. Gracias, maestro. Que descanse. Gracias, profe. Descansen. Hasta luego. Chao, chao.